Buenas, en el video anterior entonces estábamos hablando de cómo plantear una metodología general para describir las corrientes de rama en función de las de enlace. Mejor dicho, encontrar unas ecuaciones integrodiferenciales que quedaran en función solo de las corrientes de enlace. Entonces hablamos de la primera, que era definir un árbol, que ya se describió en el video anterior. Definimos todas las corrientes y tenemos nuestro grafo. Ahora veamos el paso 2. En el paso 2 nos piden primero plantear las ecuaciones primitivas. Obviamente lo que tenemos que empezar a mirar acá en este circuito es que todo va a quedar en función de las corrientes que nosotros definimos. Esta corriente 1, corriente 2, esas corrientes que definimos en cualquiera de los sentidos. Entonces tenemos que empezar a mirar si los sentidos que nosotros le planteamos a nuestro circuito corresponden con los sentidos que en realidad traía nuestro sistema, porque cuando nosotros lo solucionemos con estas polaridades, pues debería representar fielmente a estos circuitos. Entonces empecemos a mirar. Primero nos dice plantear las ecuaciones primitivas y entonces nos divide todo esto en pasos. Primero nos pide plantear las ecuaciones primitivas para las fuentes de voltaje. Entonces acá debería haber acá un subpaso que diga plantear ecuaciones de las fuentes de voltaje, sean dependientes o independientes. Entonces, si es una fuente independiente, vamos a plantear que el voltaje va a estar dado como más o menos el voltaje sub K que nosotros hayamos definido. Hay que definir si es positivo o negativo. ¿De qué depende si es positivo o es negativo? Depende de las consideraciones que nosotros hayamos dado. Vamos a mirar las fuentes independientes de voltaje que nosotros teníamos. En este caso, si miramos este dibujo acá, tenemos esta fuente independiente de voltaje y tenemos esta otra fuente independiente de voltaje. Vamos a mirar a ver si está bien planteado. Entonces tenemos que la fuente independiente de voltaje, tenemos una fuente Bx y una fuente By. Entonces vamos a plantear acá que nuestra fuente de voltaje Bx de t es igual y By de t es igual. Vamos a ver a qué es igual a Bx con respecto a nuestras variables que nosotros definimos. Nosotros definimos que Bx de t va a ser igual a la tensión que nosotros hayamos definido para esta rama. En este caso, mire que la corriente la asumimos subiendo. Quiere decir, recuerden que nosotros por allá ya definimos que si colocábamos una corriente en este sentido, por ende el voltaje quedaba asumido como positivo hacia el lado, pues obviamente esta corriente debía ir en la caída de tensión. Entonces mire que el voltaje que esta corriente genera, nuestro voltaje 3, recuerden, si definimos la corriente 3, por ende se define un voltaje 3 y esta corriente va en la caída de ese voltaje 3, mire que tiene la misma polaridad de nuestra fuente. Entonces Bx va a ser igual a B3, a nuestra variable que hemos creado. Es igual a B3 de t. Y es positivo porque tiene la misma polaridad. Ahora miremos By. By, si lo miramos en este caso, By sería esto que tenemos acá. Entonces, si nosotros lo analizamos, mire que la corriente va en ese sentido. Recuerde, esa corriente va en la caída de potencial. Entonces aquí sería más y aquí sería menos. Si ustedes ven, esta polaridad de B12 que se acabó de crear es contraria a la polaridad de By. Por ende, la polaridad en este momento es negativa de By. Entonces sería acá menos B12 de t. Y en este caso tenemos a Bx y tenemos a By ya definidos en función de las nuevas variables que tenemos. Listo. Tenemos esas fuentes de voltaje que son las fuentes de voltaje independientes. Vamos a borrar esto para que no se nos empiece a llenar de mucha información este gráfico. Ya tenemos definidas las fuentes de voltaje. Ahora miremos las fuentes de voltaje dependientes. Miren que la definición acá, si es una fuente dependiente, tenemos que puede ser más o menos esa polaridad de ese voltaje es igual al valor de la dependencia lineal más o menos del valor del que depende. Vamos a definir la polaridad de esa fuente y aparte de todo a definir la polaridad de lo que dependen.
En este momento, si es necesario, recuerden cuando hicimos este paso anterior, que nosotros definimos las corrientes como nosotros quisimos. En este momento que vamos a hablar de las fuentes dependientes, recuerden que esas fuentes dependientes dependen de otra variable. Entonces, y esas variables ya estaban predefinidas en nuestro circuito inicial. En este momento sí debemos tener en cuenta estas nuevas variables, porque eso nos va a definir si son positivas o si son negativas. Entonces, si nosotros venimos acá a analizar cuáles son nuestras fuentes de voltaje, vamos a empezar con nuestra primera fuente de voltaje. En este caso vamos a empezar con esta de acá. Recuerden, nos definen si es más o menos la fuente de voltaje. En este caso la fuente de voltaje es esta que tenemos. Miren que la polaridad que nos genera este voltaje B1 va en el mismo sentido de esta polaridad. Recuerde, esta corriente B1 me genera un voltaje acá más y un voltaje menos, con la misma polaridad de esta fuente. Entonces es positivo. El voltaje B1 es positivo con respecto a este voltaje. Entonces B1 es positivo. B1 de T es positivo. Y esto es igual a la dependencia lineal, quiere decir a este valor de ρ, al valor de ρ que tenemos, por la corriente que pasa por ahí, pero la corriente puede ser positiva o negativa, por la corriente de la cual es dependiente este elemento. Y vemos que este ρ, esta fuente de voltaje es dependiente de esta corriente que va por el inductor 1. Si miramos el inductor 1, venimos acá y vemos que esta corriente es 4 y esta corriente 4 que nosotros la definimos en este sentido. Si nosotros vamos y miramos nuestro corriente como nos la daban antes, miren que él tiene que depender de una corriente IL1, la cual está medida en un sentido, en este sentido. Y miren que nosotros definimos I4 en el sentido contrario. Entonces aquí sería menos nuestra corriente 4, menos la corriente 4 que tenemos en estos momentos. Esa es la definición como tal del voltaje de esa fuente dependiente, la cual es positiva porque definimos bien nuestra primera variable, I1, y la cual es negativa la corriente dependiente porque está definida en sentido contrario a la corriente que en realidad deberíamos medir, o bueno, en el sentido que en realidad deberíamos medirlo. Pero mire que ya está quedando todo con respecto a nuestras variables que hemos creado. Eso es importante, que todo quede con respecto a las variables que hemos creado. Listo, ya tenemos la fuente B1. Ahora miremos otra fuente dependiente. Tenemos esta otra fuente dependiente de voltaje. Mire que la corriente I2 la asumimos que iba desde el nodo 2 hasta el nodo 3. Por ende iba a generar una polaridad en sentido contrario a esta polaridad. Entonces es negativa. Voy a borrar esto por acá para que no se llene de cosas. Entonces el voltaje que se está generando acá, el voltaje 2, va a ser contrario al voltaje de esta fuente. Entonces vamos a empezar con menos el voltaje 2 de T. Es igual. Ahora sí, la dependencia de lo que depende. A mu por el voltaje en el inductor L1 sería A mu por ese voltaje L1. El voltaje en el inductor 1. Por este voltaje en el inductor 1. Pero si nosotros vamos y miramos, mire que esta corriente 4 nos genera una polaridad aquí positiva y una polaridad negativa. Pero recuerden, el voltaje L1 es el voltaje que nos están pidiendo acá. Nos están pidiendo que midamos el voltaje acá positivo y acá negativo. Por ende, el voltaje que nosotros definimos gracias a esta corriente queda definido en la polaridad que nosotros lo necesitamos. Entonces, el voltaje en el inductor 1, como nos lo están pidiendo que lo midamos, es igual a este voltaje 4. Entonces aquí colocamos positivo B4 de T. Y así quedan definidas nuestras dos fuentes de voltaje. ¿Hay otra fuente de voltaje dependiente? Si miramos, no hay más fuentes de voltaje dependientes. Por ende, este es nuestro primer paso al plantear un sistema, el sistema de ecuaciones para las fuentes de voltaje. Tenemos para las fuentes de voltaje independientes y las fuentes de voltaje dependientes. Es muy importante que no se olvide este paso porque todo debe quedar con respecto a las nuevas variables que nosotros definimos. Listo. Ahora, este paso 2 también tiene otras consideraciones. La siguiente consideración es, en este caso, entonces, para cada tipo de inductores acoplados, plantear la ecuación primitiva que los describe. Recuerden,
En este circuito que nosotros tenemos 4 inductores. Los inductores que están acoplados es L1, L3 y L2. Eso se describe mediante a las marcas. Entonces vamos a describir las ecuaciones que hablan de cada uno de estos elementos con respecto a las variables que creamos. En este caso a la corriente 4 y al voltaje 4, a la corriente 13 y al voltaje 13 y al voltaje 8 y corriente 8. Entonces, si venimos acá a plantear ese sistema de ecuaciones, entonces nos va a quedar de esta forma. Recuerden, venimos acá, vamos a plantearlo matricialmente. Voy a plantear el inductor 4, entonces voltaje 4, bueno, el inductor 1, voltaje 4, el otro que es voltaje 8 y el otro que es voltaje 13. Esto va a ser un vector y esto va a estar definido por una matriz de inductancias L, la cual va a estar descrita acá, y esto va a estar multiplicado por la derivada con respecto al tiempo del vector de corrientes. Listo. Ese vector de corrientes ya sabemos que en este caso va a ser la corriente 4 porque estamos hablando del voltaje 4, va a ser la corriente 8 porque estamos hablando del inductor que tiene esa corriente 8 y estamos hablando de la corriente 13. Este va a ser nuestro sistema. Mire que está con respecto a las nuevas variables. No nos importa nada más, nos importa las variables que definimos en este grafo. Entonces las polaridades, si van a ser los signos, si van a ser positivos o negativos, van a depender de estas corrientes que nosotros ya definimos. Entonces vamos a mirar primero cuál es el voltaje provocado en este elemento L1, que va a ser el voltaje 4. Entonces el voltaje 4 va a ser igual, primero que todo, al voltaje inducido por sí misma, por la corriente 4. Entonces va a ser a L1, recuerden que este es el inductor L1, a L1 que multiplica a la derivada de I4. L1 por la derivada de I4, entonces el voltaje propio. Ahora vamos a mirar el acoplado. ¿Cuál es el valor acoplado de I1 o de la inductancia 1 con respecto a la inductancia 2, a la que va por la corriente 8? Entonces, vamos a mirar este acoplamiento de 4 de este L1 con este L2. Entonces, miren que acá es I4 con respecto a I8. En este caso, miren que mi corriente I4, las marcas de acoplamiento es esta y la otra marca de acoplamiento es esto. En este caso, I4 está entrando por la marca. Por ende, I8, acá I8, mire que también lo definimos entrando por esa marca. Nuestros acoplamientos, recuerden que esas marcas nos muestran cómo se refuerzan los campos magnéticos. En este caso, se va a reforzar nuestro campo magnético. Al entrar por acá y al entrar por acá se refuerza. Entonces, el voltaje o ese acoplamiento M12 del inductor M12 por la derivada de la corriente 8 es positivo porque entran por marca. Ahora, este inductor L1 y L3, vamos a mirar ese acoplamiento. En este caso vemos que I4 entra por terminal no marcado porque vamos a mirar los triángulos. Entra por terminal no marcado. E I13 también entra por terminal no marcado, por ende también es positivo. Entonces este sería el acoplamiento M13. Listo, ya tenemos eso. Al tener eso, pues entonces ya recuerden que esta matriz es simétrica, entonces este M12 es lo mismo que M21. Entonces no nos toca estresarnos tanto por eso, es simétrica. Este M13 por ende sería este mismo de acá, M31. Y el acoplamiento de acá pues sería positivo, recuerden que eso siempre es positivo, L2. Nos falta mirar el acoplamiento entre el inductor 2 y el inductor 3. Vamos a mirar eso. El inductor 2 y el inductor 3, mire que no están acoplados magnéticamente. No hay marcas que demuestren que están acoplados. Por ende, el acoplamiento entre los dos es 0. Uno no depende sobre el otro. Entonces, si este es 0, este también es 0. Y este de acá, pues sería L3. Por ende, este sistema que tenemos en este momento es el sistema de ecuaciones primitivas, las cuales nos describen el voltaje, los voltajes nuevos que hemos definido para cada uno de nuestros elementos acoplados, de los inductores acoplados. Listo, ya tenemos el sistema de ecuaciones con respecto a los inductores acoplados. Ahora, tercer paso dentro de este segundo paso. En este momento ya tenemos descritos los inductores, entonces nos faltan los elementos pasivos restantes. Vamos a describir los voltajes en función de su corriente.
¿Cuáles son los elementos pasivos restantes? Ya tenemos la descripción de todas las fuentes de voltaje, que no son pasivos, son activos. Ya tenemos la descripción de todos los inductores acoplados, nos faltan los elementos pasivos restantes, sería este inductor, esta resistencia y esta capacitancia. De resto, ya son elementos activos y son fuentes de corriente. Entonces vamos a describir este inductor, esta resistencia y esta capacitancia, que es muy fácil. En este caso vamos a empezar por esta resistencia, que sería el voltaje definido 6, el voltaje V6 en la resistencia, V6 va a ser igual al valor de la resistencia por la corriente I6. Es así de simple. El voltaje que está definido por esta resistencia va a ser igual al valor de la resistencia por la corriente que está pasando a través de él. Listo. Ahora nos vamos para este condensador, digamos que el condensador 7. ¿Cuál es el voltaje del condensador? Si ustedes se van a las ecuaciones primitivas del condensador, entonces se van a dar cuenta que el voltaje 7 del condensador va a ser igual a la condición inicial del condensador, o la condición inicial, el voltaje inicial del condensador, más 1 sobre C, que es el valor de la capacitancia, por la integral de 0 hasta T de la corriente 7. ¿Cuál es la corriente 7? Pues la corriente que está definida a través de él. Entonces la corriente 7 de tau. Ya tenemos esta la expresión para el condensador. Y nos falta por último la expresión para este inductor, que sería el inductor 9. La corriente que pasa por 9. El voltaje en ese inductor, V9, va a estar dado como L por la derivada de la corriente 9 con respecto al tiempo. Y estas son las tres ecuaciones que nos faltaban, los voltajes en función de la corriente. Para cada uno de los elementos pasivos restantes tenemos los inductores acoplados, los elementos pasivos restantes, que es la resistencia, capacitancia e inductancia, y tenemos descritas ya nuestras fuentes de tensión. Ese es nuestro segundo paso para describir un circuito en función de las corrientes de enlace. Este video que hasta acá quedó un poco largo. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a explicar el tercer paso. Hasta luego y que esté muy bien.